En Primera de Corintios, capítulo 12. Dice Pablo a la iglesia: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu, ¿dice qué? Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Son 9 dones de los cuales Pablo está hablando aquí y nos dice que esos son dones de operaciones, y que son dados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hemos venido hablando, yo creo que ya se lo saben de memoria, ¿verdad? De que todos los dones son con la finalidad de que la iglesia sea edificada. No es para que nadie se crea más que el otro, sino con la finalidad de que todos juntos, ¿verdad?, lleguemos a la estatura del varón perfecto. Amén. Ahora sí, vamos a ver el primer don del cual nos habla el apóstol Pablo. La diapositiva, Rafa. Palabra de sabiduría. Dice, sabiduría es buen juicio en conocimiento. La palabra de sabiduría es un buen juicio basado en el conocimiento de Dios. El logos que es conocimiento, la esencia de. La palabra sabiduría se refiere a una porción pequeña de la sabiduría divina, expresada en el tiempo oportuno. Algo sobrenatural que no se obtiene académicamente, sino por el Espíritu Santo. La palabra sabiduría viene del griego sofía, ¿sí? La palabra sabiduría nos hace tomar, ¿sí?, decisiones acertadas basadas en el conocimiento de Dios. En el libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová, ¿sí? Entonces, ¿qué es la sabiduría entonces? Ese es cuando nosotros aplicamos el conocimiento de Dios en un problema específico, ¿sí? Es cuando aplicamos el conocimiento de Dios en un problema específico. Ustedes saben que la palabra dice, bueno, acerca de los atributos de Dios, que nosotros tenemos un Dios sabio, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que Dios siempre toma las mejores decisiones conforme a nuestras vidas. O sea, que Dios no se equivoca. Sin embargo, nuestra sabiduría humana es una sabiduría limitada, es solamente una chispita, ¿verdad?, de aquella sabiduría infinita de Dios. Nosotros podemos usar esa sabiduría que nos da Dios
Por ejemplo, en el momento en el que predicamos, no sé, vamos a suponer que el tema es la procrastinación, ¿no? Que eso ya se predicó aquí en una ocasión. Y entonces mi esposo les decía, bueno, y entonces ¿cómo nosotros podemos salir de esa condición, cierto? Porque siempre junto con la prédica, después de que se te dice, bueno, la palabra dice esto, ¿sí? El predicador dice, bueno, ¿y cómo podemos nosotros salir de esa condición, mejorar esa situación, ¿no? Y en medio de la prédica se te da un consejo para que cambies, ¿verdad? A la luz de lo que dice la palabra de Dios. En ese momento el predicador utiliza la sabiduría. Sin embargo, también hay situaciones específicas en las cuales se tiene que aplicar la sabiduría de Dios, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, vámonos a Hechos, capítulo 15, y vamos a leer nada más del 13 al 22. Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David y que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los gentiles busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué sucedía aquí? Había un problema en la iglesia primitiva. ¿Cuál era ese problema? Que pues ellos venían de un contexto judío, de vivir todo el tiempo bajo la ley, y empezaron a convertirse los gentiles bajo el mensaje de la gracia, ¿verdad? Después de la resurrección de Cristo, los discípulos, los apóstoles empiezan a predicar y empiezan a convertirse otras personas que no eran judías, que no venían de un contexto de la ley de Moisés, ¿sí? Que eran completamente ajenos a toda esa situación. Pero como los judíos venían, ¿verdad?, de una vida donde todo el tiempo habían estado siguiendo la ley de Moisés, ellos le decían a los gentiles, no, es que mire, para usted ser salvo tiene que circuncidarse, ¿no? Por ejemplo, para usted ser salvo no puede comer ninguno de estos animales que están en la lista de la ley de Moisés, que decía que estos animales son inmundos. Para usted ser salvo, y entonces ellos querían ponerle a los gentiles requisitos de la ley de Moisés para que obtuvieran su salvación, ¿no? O sea, no habían podido como que comprender totalmente la gracia de Jesucristo, que ya no estaban bajo la ley. Y entonces hubo ahí un dilema, ¿verdad? De aquellos que decían, no, sí, se tiene que circuncidar, y otros decían, no, porque pues ya estamos bajo la gracia, ¿verdad? Ya no vivimos bajo. Entonces Jacobo fue quien aquí, en quien aquí fue manifiesto ese don de palabra de sabiduría. Y después de todo este dilema, ¿verdad? Él dice, bueno, yo juzgo, ¿verdad? Yo juzgo que entonces estas personas gentiles que están llegando entre nosotros eviten contaminarse con ídolos, eviten fornicar, eviten comer animales que hayan sido ahogados, eviten comer alimentos que tengan sangre, ¿sí? Y entonces les dijo, ustedes ahora sí que preocúpense por cumplir solamente esos aspectos, ¿verdad? Aunque sabemos nosotros que la ley moral, ya lo hemos explicado, ¿verdad? En cuanto a la ley moral, pues seguimos cumpliendo los principios de la ley de Moisés.
de honrar a nuestros padres, de no matar, de no mentir, de no codiciar los bienes ajenos, ¿verdad? De amar a Dios sobre todas las cosas. Todo eso lo seguimos cumpliendo, pero no cumplimos toda la ley, ¿verdad? Porque nosotros no nos circuncidamos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, comemos cerdo, los judíos no lo hacen, ¿verdad? Porque para ellos ese es un animal inmundo, pero bajo la gracia, ¿verdad? El Señor dice, pues nadie llama inmundo a lo que yo ya santifiqué. Entonces por eso nosotros lo comemos, ¿verdad? Pero en este momento en que la iglesia apenas está surgiendo, había ese dilema y no todos podían comprender, no todos podían comprender. Entonces por eso el Señor tenía que obrar, ¿sí? Por medio de su Espíritu Santo en palabra de sabiduría, por medio de la vida de Jacobo para disipar este dilema, ¿verdad? ¿Sí está claro? Otro ejemplo. Nosotros, Jesús, ¿verdad? Habló con palabra de sabiduría. Por ejemplo, vamos a Mateo 22. Ustedes saben que los fariseos siempre estaban haciéndole preguntas a Jesús nada más para tentarlo, ¿verdad? Nada más para ver qué decía. Y aquí en Mateo capítulo 22, del versículo 23 al 28 dice: aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, imagínense si a una persona le hacen esta pregunta, ¿qué responde? O sea, se queda como, ¿cierto? No, pues, ¿qué digo? ¿Mm? Porque esta era una pregunta muy seria, ¿no? Pues le están preguntando, bueno, esta mujer tuvo varios maridos allá en la tierra, ¿no? Tuvo 7, ¿no? Según lo que dice tuvo 7, y entonces allá en el cielo, ¿con cuál de los 7 va a andar? Si resulta que todos los 7 llegan al cielo, pues ¿con cuál de los 7, verdad? Y entonces le dice Jesús, no, pues ignoráis las escrituras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allá ni con el uno ni con el otro, ni con el primero, ni con el quinto, ni con el séptimo, porque allá no se van a dar en casamiento. Entonces Jesús, para responder esa pregunta, ¿qué necesitó? Palabra de sabiduría, exactamente, palabra de sabiduría, ¿sí? Entonces, es la sabiduría no solamente lo que nos ayuda a nosotros a tomar decisiones, sino también lo que nos ayuda a dar una respuesta sabia en el momento de un conflicto, ¿sí? Tenemos varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Jesús oró, dice en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16, ¿verdad? No lo vamos a leer porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Pero dice que Jesús oró toda la noche, antes de escoger a sus 12 apóstoles. Jesús oró, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una decisión importante. Entonces, si Jesús oró, imagínense, hermanos, cuánto más nosotros cuando vamos a tomar una decisión. Necesitamos orar, necesitamos la dirección del Espíritu Santo de Dios para tomar decisiones en nuestra vida, para no errar. Eso es lo único que nos va a hacer no errar, ¿verdad? Porque si nosotros tomamos, no sé, hacemos el negocio inadecuado, si nosotros
nos casamos con la persona equivocada, entramos a la escuela, al trabajo que Dios no quería, no tomamos cualquier decisión sin consultar al Espíritu Santo de Dios, nos vamos a equivocar. Entonces, desde ahí, amados hermanos, todos nosotros necesitamos la sabiduría de Dios en ese aspecto todos los días de nuestra vida, porque todos los días tomamos decisiones, amén. Y necesitamos la sabiduría de parte de Dios para dar un consejo, para dar una respuesta cuando alguien nos pregunte algo. A veces alguien nos pregunta y simplemente no sabemos qué responder. Simplemente no sabemos qué responder. ¿Por qué? Porque nos hace falta la sabiduría. Amén. Palabra de ciencia. La siguiente, hermano. Palabra de ciencia o conocimiento. Conocimiento significa saber. El don de palabra de ciencia es una expresión pequeña del conocimiento ilimitado de Dios. La palabra dice que Dios todo lo sabe. Dios es omnisciente, ¿verdad? Eso es uno de los atributos de Dios. Sin embargo, aquel en el cual el Espíritu Santo ha derramado este don de palabra de ciencia, solamente tiene, como les decía con el de sabiduría, una chispita, ¿verdad? De todo ese inmenso conocimiento que tiene Dios. Y eso, quien deposita eso en nosotros es el Espíritu Santo. Dios hace que el creyente diga lo que no sabe por el uso de sus propias habilidades. Entonces ese es un don que viene directamente del Espíritu Santo de Dios. Y este don está vinculado directamente cuando Dios nos muestra secretos del corazón de una persona. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cosas que nosotros no sabemos y Dios te las dice. ¿Sí? No porque tú lo hayas visto, porque alguien te lo haya dicho, sino porque el mismo Espíritu Santo de Dios se está manifestando a tu vida diciéndote eso. Por ejemplo, ¿qué ejemplos bíblicos tenemos de esto? Como por ejemplo Jesús supo cuando tuvo el encuentro con la mujer samaritana, ¿sí? Que la mujer había tenido 5 maridos, pero que ninguno de esos había sido su marido. Por el don de conocimiento, ¿verdad? Como Pedro supo que Ananías y Zafira habían mentido al Espíritu Santo de Dios con respecto a la heredad que ellos vendieron. ¿Sí se acuerdan de la historia, no? Ellos dijeron, bueno, vamos a vender, por decir, este terreno, esta casa, no sé, en $1,000,000 y todo eso lo vamos a dar a la obra del Señor. Y resulta de que cuando ya recibieron su dinerito, dijeron, no, pues es que ya no, ¿verdad? Es mucho, mejor vamos a decir que vendimos en 100,000. Y eso fue lo que entregaron a los apóstoles. Entonces Pedro les dijo, ustedes han mentido al Espíritu Santo de Dios, no a mí, sino al Espíritu Santo de Dios. Y ahí mismo cayeron muertos, ¿verdad? Ananías y Zafira, que eran esposos. En Hechos 8:23, vamos a leerlo. Vamos a leer desde el 18, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca junto contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Cómo supo Pedro que Simón estaba
amargado. ¿Cómo supo Pedro que su corazón estaba lleno de maldad? Que realmente la motivación de su corazón era mala. Pues porque el Espíritu Santo se lo mostró. ¿Sí? Y yo creo que a todos nosotros en algún momento de la vida nos ha pasado, ¿verdad? Que algún hermano, ¿sí? Se nos ha acercado y nos ha dicho, mira, tú estás pasando por esto, esto, esto y esto y esto, ¿no? Y quizás tú no se lo has contado, pero esa persona va y te dice por lo que tú has pasado y te dice por lo que tú pasaste. Eso es palabra de conocimiento, no porque nadie se lo haya dicho, ¿verdad? Sino porque el Espíritu Santo se lo mostró. ¿Sí? A veces los mismos pastores cuando están orando, ¿verdad? Señor, ¿qué tema voy a predicar a la iglesia? Dios les dice, pues tal pasaje y tal tema, ¿verdad? Y a lo mejor cuando están aquí parados empiezan a decir, y esto, o aquí hay una mujer que esto y esto, pero no porque nadie se lo contó, ¿verdad? Y entonces los hermanos dicen, ay, ¿y quién le contó que yo estaba pasando por eso? ¿Y quién le contó que yo estaba a punto de tomar esa decisión? ¿Y quién le dijo, verdad? No, pues no, es palabra de conocimiento y eso solamente lo puede dar el Espíritu Santo de Dios. Amén. La siguiente diapositiva, Rafa. Bueno, ahí están los ejemplos que ya les dije. Ahí hay otro, a ver, antecito. Hechos 27, 13 al 44. Cuando Pablo está en la tormenta, en Hechos 27, dice, Pablo sabía que los miembros de la tripulación del barco azotado por la tormenta no se salvarían, sino permanecerían en la embarcación. Juan 4, 7, 14. Ese es el de la mujer samaritana. La siguiente. Palabra de fe. Es la habilidad para creer. El don de fe va más allá de la fe ordinaria, la cual todos los creyentes poseen. Es una fe especial dada por el Espíritu Santo para suplir una necesidad muy grande o una situación imposible. Por lo que quien la posee no solo espera que Dios haga, sino que tiene la seguridad de que Dios lo hará. El don se puede manifestar cuando hay una situación imposible. Entonces, por el don que ha sido dado, la necesidad es suplida. La fe se basa en el conocimiento y Dios nos da la fe porque su conocimiento es perfecto. La Biblia dice en Hebreos lo que es la fe, ¿sí? Y define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, pero esa fe la debemos tener todos. ¿Estamos de acuerdo? Todos debemos tener fe en Dios, ¿sí? Todos tenemos que tener fe en Dios, porque si no, pues en vano estaríamos en este lugar si no creemos, ¿verdad? No tendría sentido. Sin embargo, la Biblia habla de varios tipos de fe, ¿sí? Habla de esa fe general que todos tenemos que tener, ¿sí? Y esa es la fe que necesitamos para ser salvos, porque para ser salvos necesitamos creer en el sacrificio que hizo Jesús. Necesitamos creer que por medio de ese sacrificio se rompió el velo y nosotros tenemos acceso a la presencia del Padre. Necesitamos creer que por medio de ese sacrificio mis pecados fueron perdonados, ¿verdad? Necesitamos creer que si de verdad yo me arrepentí de corazón, entonces el Señor ya me perdonó. Esa fe necesitamos tenerla todos, ¿sí? Porque si no, en vano, pues estaríamos aquí. Necesitamos creer que Jesús vino a esta tierra, murió, resucitó. Pero también habla la Biblia de otra fe, y es la fe como fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Para que se fijen ustedes la inmensidad del mar de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? También habla la fe dentro del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Que
uno de los aspectos de la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas es también la fe. El amor, la paz, el gozo, la bondad, la benignidad, la fe, ¿verdad? La templanza, el dominio propio, la mansedumbre. Todos esos son manifestaciones que tienen que ser evidentes en nuestra vida si tenemos el fruto del Espíritu Santo. Y ahí va también la fe. Pero esta fe de la que habla Primera de Corintios no es una fe general como la que todos tenemos. Es una fe especial. Es una fe sobrenatural. Es una fe que tiene aquella persona que a pesar de que todo parezca imposible, esa persona cree que Dios va a dar algo. O va a hacer algo, ¿verdad? En medio de esa situación. Y tiene tanta confianza en Dios que no hay ni siquiera una pizca de duda en su corazón. Eso es fe. Eso es fe como don. Y no todos lo tienen, ¿verdad? Porque a veces cuando la situación aprieta, a lo mejor, lo digo por decir, puedo decir, ay sí, pues Dios proveerá. Dios proveerá. ¿No? Pero es diferente, ¿verdad? Decir, ay sí, nomás Dios proveerá. Dudando, a decir, como muchos testimonios que yo he escuchado, limpien la mesa, preparen todo y pongan los platos porque Dios nos va a dar de comer, y en ese momento tocan a la puerta y alguien les lleva comida. Eso es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es diferente. ¿Sí? Tú sentarte y a lo mejor en un día que no tienes nada, decirle a tus hijos, ay, no sé, ay, Dios proveerá, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y es diferente decirle a tus hijos, siéntense, preparen la mesa, busquen su plato y busquen su vaso porque vamos a comer, no habiendo nada, creyendo que Dios realmente lo va a hacer, y en ese preciso instante tocan a tu puerta y te traen comida. Eso es fe. Eso es fe y eso es sobrenatural. Porque a pesar de las situaciones, a pesar de que tú no ves nada, tú crees que Dios lo va a hacer, y por esa fe sobrenatural Dios lo hace. ¿Cierto? Como en la historia que todos conocemos de aquel paralítico, dice que sus amigos eran los que tenían la fe, ¿no? A lo mejor ni siquiera el hombre enfermo, pero sus amigos tenían la fe. Y no se conformaron porque pues había multitudes y ellos nos dijeron, bueno, pues no nos dejan pasar, vamos a devolvernos. No, mira, hay mucha multitud, la gente no nos deja entrar. No, ellos dijeron, vamos, y si toca romper el techo, lo rompemos, pero vamos a entrar, porque Jesús lo va a sanar. Eso es fe. Y esa es una fe sobrenatural. ¿Sí? Entonces, no es una fe simple, porque en Santiago 2:19 dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Imagínense, hasta los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Entonces, nosotros no podemos tener una fe o una creencia similar a la que tienen los demonios, ¿no? Porque esa es la creencia que tienen muchas personas por ahí que dicen, no, sí, yo creo en Dios, pero su vida está llena de maldad. Cualquiera puede decir, yo creo en Dios, pero solamente una persona que tenga realmente el don de fe va a creer que a pesar de las adversidades, Dios puede hacer algo sobrenatural. Yo conozco a una persona que yo creo que tiene este don. Esa persona, una vez su hijo estaba en cuidados intensivos con el 80% de su capacidad pulmonar médicamente, clínicamente dañada, desahuciado. Pero ella decía, yo sé que Dios va a levantar a mi hijo de esa cama.
Y ella no permitía ni siquiera que nadie le dijera, no, pues resígnate, no, 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 no. Yo sé que Dios va a levantar a mi hijo de esa cama, Dios lo va a hacer. Y sí, efectivamente, pasó por un proceso muy difícil, muy largo, y al final Dios le dio la victoria. Pero su fe nunca flaqueó, su fe nunca menguó. Eso es el don de fe. Porque repito, cualquiera puede decir yo creo, pero no todos actúan en fe. Y en Hebreos 11 hay una larga lista de personas que tuvieron este don, dice. En Hebreos 11, ¿verdad? Nos habla de Noé. ¿Quién capacitó a un hombre que no era carpintero, que no era arquitecto, ¿verdad? A construir un arca de 3 niveles, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la Biblia. De semejante tamaño, cuando todo el mundo le decía que era un loco, cuando nunca en la vida había llovido, nunca en la vida sobre la faz de la tierra nadie sabía lo que era un aguacero. Y Noé lo hizo. Fue la fe lo que capacitó a Moisés para ir y pararse delante del faraón, que en su momento era el hombre más poderoso de la tierra, y decirle en el nombre del Señor, deja ir a mi pueblo. Fue la fe. Fue la fe de que Dios lo iba a hacer. Fue la fe lo que ayudó a Gedeón, que era un hombre débil y temeroso, para que se convirtiera en un guerrero poderoso. Fue la fe. Fue la fe lo que capacitó a Abraham para salir de su tierra a un lugar que no sabía, donde mucho menos conocía a nadie, solamente anclado a las promesas que Dios le había dado. Fue la fe. Fue la fe lo que hizo que Sara, siendo estéril, creyera que Dios le iba a dar un hijo, cuando ya era una anciana, cuando ya ni siquiera menstruaba. Fue la fe. Y eso es un don, porque eso no lo tiene cualquiera. Todos tenemos una fe, pero pues es una fe general, ¿verdad? En la cual creemos en Dios. Pero no cualquiera tiene el don de fe, porque eso es un don del Espíritu Santo, el cual nos hace creer completamente y no dudar ni un solo instante de lo que Dios puede hacer. Amén. Fue la fe lo que hizo que Pedro, ¿verdad?, le dijera a esa persona que era coja del nacimiento y que se ponía en la puerta del templo, decirle, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Y se levantó, ¿verdad? Eso es fe. Entonces el creyente debe atreverse a actuar cuando Dios ponga esa fe especial en su corazón. Si tenemos temor de actuar, la fe no puede operar. Si tenemos temor, si tenemos duda, la fe no puede operar. Los milagros suceden cuando hay alguien que cree. Yo conozco personas, ¿verdad?, que bueno, si han oído, antes eso sucedía, ahorita ya casi no se ve, pero antes, ¿verdad? Yo me acuerdo en los tiempos cuando yo me convertí, había muchas campañas evangelísticas en los parques, en los estadios, y entonces yo conocí a una señora que pues es ciega, y cada vez que había una campaña yo la llevaba, porque yo le decía, hoy sí te vas a sanar, y hoy sí te vas a sanar, pero pues la mujer nunca se sanó, ¿verdad? La mujer nunca se sanó. ¿Por qué no ocurrió eso?
Porque ella solamente iba, pero realmente ella nunca creyó que Dios realmente tenía el poder para hacerlo. ¿Y por qué otros sí reciben milagros? Porque esos que reciben el milagro es porque creyeron que Dios lo podía hacer. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia entre por qué unos sí y por qué otros no. ¿Por qué yo estoy en una situación difícil y no sucede nada? ¿No? Y a lo mejor ya me quejé, ya lloré, ya recurrí a los seres humanos y nadie me tendió la mano. ¿Y por qué esta otra persona cuenta un testimonio de que no tenía para comer y le dieron? Pues porque esa persona tenía la fe. Esa es la gran diferencia. De que a lo mejor tú realmente no has creído lo suficiente, lo que Dios puede hacer, y el otro sí lo ha creído. Porque muchos tienen llamado, pero están ahí en su banca, inhabilitados, porque no han creído lo que Dios puede hacer con ellos. No han creído. Ese es el gran problema de los cristianos, que muchos no creen. No creen realmente lo que Dios puede llegar a hacer. Y la fe no opera en un corazón que tiene duda, en un corazón que tiene temor, en un corazón en el cual hay incredulidad. Y ese don opera a veces en nuestras vidas, de verdad. Cuando nosotros realmente creemos en Dios. Yo me acuerdo que cuando... Esto es un testimonio, me han pasado muchas cosas, pero bueno, este es un testimonio. Yo recuerdo que cuando yo salí de la universidad yo me quería especializar. Pero bueno, mi papá me dijo, bueno, ya te ayudé con la carrera, pues ya eso te toca a ti. Pero, sí, pues realmente yo empecé a trabajar en un lugar donde pues, con el gobierno, ¿no? Y ya saben que el gobierno paga cada que quiere. No cada mes, sino cada que se acuerdan que uno come, pues pagan, ¿verdad? O por lo menos allá en mi país es así, ¿no? Entonces, yo trabajaba, pero pues no me pagaban puntual. Entonces ese sueño cada vez más se esfumaba. Pero resulta que yo decía, yo sé que Dios me va a dar esa oportunidad. Y un día me llaman y me dicen, ¿sabe qué, doctora? La Secretaría de Salud le va a pagar una especialidad. Y eso no lo hicieron con todos, eso nada más lo hicieron conmigo. Y yo hice una especialidad en una universidad carísima, hermanos, que de verdad con lo que yo me ganaba yo no podía pagar eso. En una universidad carísima, y hasta los libros me compraron y hasta el lunch me pagaron. Yo lo único que pagaba era mi transporte para ir a estudiar, pero yo no pagué absolutamente nada, ni un peso. Y eso lo hizo Dios. Y yo hoy día veo, ¿verdad?, cómo Dios, de verdad, cómo Dios se ha manifestado en mi vida. Yo fui a una buena universidad, pero no porque mi familia sea rica, sino porque Dios a mí me regaló una beca del 90%. Y por eso les digo, nunca le digan a sus hijos no se puede, no tengo, porque usted no tiene, pero Dios sí, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño del oro y de la plata. Si Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer con quien quiera, con quien tenga la fe de que es hijo del oro, del dueño y de la plata. Porque no depende de lo que tengamos en el bolsillo, sino de la gracia y de la misericordia de nuestro buen Dios. Recuerdo una amiga que ya no tenía carro y un día fuimos a un congreso, pues da la casualidad, pues no, bueno, no fue la casualidad, ¿verdad? Y ella decía, yo sé que Dios me va a regalar un carro. Y en ese congreso que hicieron, sortearon un carro con los boletos de la entrada. ¿Y quién se lo ganó? Ella.
Pero ella todos los días decía, yo sé que Dios me va a dar un carro. Y se lo ganó en un sorteo. No pagó ni un peso. Yo lo he visto. Tenemos un Dios de poder. Porque ella también es una mujer cristiana y tiene fe. Tenemos un Dios de poder. Entonces, la verdad, amados hermanos, nosotros tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Que aumente nuestra fe. Y la fe viene, dice la palabra, por el oír. Si yo sé que Dios, que la palabra dice que Dios lo puede hacer, que no hay nada imposible para Él, yo lo puedo creer. Pero necesito alimentarme con la palabra de Dios. Necesito hacerlo. Y ya dejar de andar caminando en temor, en duda, ¿verdad? Porque tenemos un Dios de milagros. Y de verdad, de verdad, de verdad que si yo les cuento a ustedes la cantidad de milagros que Dios ha hecho en mi familia, no acabaría. Tengo un primo que le iban a cortar una pierna. Toda la familia se puso a orar y a ayunar. Cuando llegó a la cirugía, que ya le iban a amputar la pierna, el médico le dijo que no, que pues nomás era una pequeña porción y que realmente no era necesario amputar la pierna. Y de verdad que mi primo Dios lo ha bendecido. Él hoy día tiene una agencia de viajes. No tiene ni siquiera 30 años y ha viajado por todo el mundo. O sea, una cosa que de verdad, una cosa es contárselo y otra cosa es ver. Pero él siempre, siempre en su boca está una alabanza. Siempre en su boca está una frase donde él glorifica a Dios. Porque Dios le ha cumplido todo lo que él ha anhelado. Pero eso es fe. Eso es fe. Eso es fe. No hay imposibles, hermanos. Hay incrédulos. No hay imposibles, hay incrédulos. La siguiente, hermano. Don de sanidad. Sanidad significa calidad de sano, hacer que uno esté bien, cabal, completo. Los dones de sanidad son manifestaciones de la gracia de Dios, de su favor y bondad en la esfera de la enfermedad. Las enfermedades, dolencias y debilidades se iniciaron a causa de la caída del hombre por el pecado. Pero la palabra nos dice que Dios, ¿verdad?, llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Él nos sana por amor, Él nos sana por compasión, Él nos sana para mostrarnos el camino correcto y Él nos sana para que le sirvamos. La palabra dice, ¿verdad?, que nosotros podemos imponer manos en las personas y que las personas recibirán esa sanidad. Pero fíjense, estos milagros van ligados el uno al otro. ¿Se dan cuenta? Para que opere el don de conocimiento necesitamos tener palabra de sabiduría, ¿sí? Para que opere el don de sanidad necesitamos tener también el don de fe. Van ligados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el espíritu es el mismo. Es el mismo. Hay muchos ejemplos de sanidades en la palabra, amén. Hay muchos ejemplos que yo creo todos los conocemos, ¿verdad? Pero la palabra dice que el Espíritu Santo, Dios mismo, ha derramado sobre nosotros, ¿verdad?, ese poder y esa autoridad para sanar a los enfermos. Pero no actuamos. Con una gripita ya nos estamos muriendo. Con una gripita ya nos alejamos del Señor. Entonces, si nosotros mismos cuando estamos enfermos no creemos que tenemos un Dios que nos puede sanar, pues mucho menos va a operar ese don para sanar a otros. Así de simple. La siguiente. Bueno, ahí hay muchos ejemplos, ¿verdad?, de milagros de sanidad en la Biblia. La siguiente.
don de hacer milagros. El griego de la palabra milagros es dunameis. El don de hacer milagros es un acto del poder divino superior al orden natural y a las fuerzas humanas para realizar lo que sería imposible de otra manera. El don de hacer milagros elimina los obstáculos que impiden el progreso del evangelio cuando los creyentes necesitan un milagro. Por esta razón serán testigos de la realización. Ejemplo, en Hechos 5, las puertas de la cárcel son abiertas para que los apóstoles continuaran con la predicación del evangelio. En Hechos 13, el Espíritu Santo deja temporalmente ciego a Bar Jesús. Y así vamos a ver muchos milagros, ¿verdad? Y esos milagros operan principalmente para que nadie obstaculice el avance del evangelio, ¿sí? Hay milagros de todo tipo, milagros de sanidades, milagros económicos, ¿sí? Pero vemos también mucho este tipo de milagros en la Biblia, donde el Señor literalmente acomoda todo, ¿verdad? Para que sus siervos avancen, para que su iglesia avance. Amén. La siguiente. El don de profecía, bueno, esto ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Porque ya vimos el don de profecía como un don del Padre o de motivación, ¿verdad? Ya vimos también a los profetas como un don del Hijo o dones de ministerios, si se acuerdan. Y ahora aparece nuevamente la profecía como un don del Espíritu Santo o don operacional, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto mucho de la profecía, pero bueno, rápidamente, la profecía tiene dos funciones: predecir y proclamar para la edificación del cuerpo de Cristo. No se debe confundir con la predicación ordinaria, ya que el don es sobrenatural por el poder del Espíritu Santo, como en el sermón de Pedro en Pentecostés, ya que éste se caracterizó por ser inspirado por el Espíritu Santo. El profetizar se realiza bajo la habilidad y el poder divino. Es un resultado natural de ser lleno del Espíritu Santo. A través del don de profecía, el Espíritu Santo lleva a la mente del predicador lo que por sí mismo no hubiera pensado. El que profetiza habla a los hombres de parte de Dios. Amén. La siguiente. Pedro dio un mensaje en Pentecostés y dice la Biblia, ¿verdad? Que 3,000 se convirtieron, que los corazones fueron compungidos, ¿no? O sea, que realmente, entonces no es lo mismo, ¿verdad? Un mensaje y que no haya ese poder del Espíritu Santo, ¿verdad? A otro mensaje donde todo el mundo, ¿verdad? Porque esto fue un mensaje sobrenatural, ¿sí? Esto fue un mensaje sobrenatural donde prácticamente todos los que oyeron se convirtieron, ¿verdad? Porque eran un día de Pentecostés. La profecía en el sentido de predecir significa anunciar algún evento, como lo pudimos ver cuando estudiamos la vida de todos los profetas, ¿verdad? Antes de que esto ocurra. Esto es cuando el poder del Espíritu Santo permite que el portador del don conozca el futuro, lo cual es algo que solo Dios conoce, con el propósito de crear conciencia en el hombre acerca de su necesidad de Dios, con la finalidad de que los pecadores sean salvos y para que los creyentes sean edificados, exhortados y consolados. Cuando nosotros estudiamos la vida de los profetas, vimos que todos los mensajes de los profetas apuntan a un mismo objetivo. ¿Cuál? Que la gente se arrepienta. ¿Cuál? Que la gente vuelva a Dios. ¿Verdad? El mensaje de los profetas es para que las personas vuelvan sus corazones a Dios, ¿sí? Para eso es el mensaje de los profetas, no es para decirnos, ay, Dios te va a dar casa, carro, beca, no, es para que tu corazón se vuelva a Dios, para que reconozcas tu necesidad de Dios. En ocasiones, por el don de profecía, el Espíritu Santo le evita sufrimiento al cuerpo de Cristo, o en otras ocasiones su cuerpo es preparado para el sufrimiento futuro, ¿verdad? La Biblia habla de que Dios envió
un profeta y ese profeta le dijo a Pablo, tú vas a sufrir, ¿no? Tú no vas a morir bien. Y Pablo murió decapitado, ¿verdad? Pero ya se lo habían dicho, o sea, esto te va a traer sufrimiento por causa del evangelio de Cristo, ¿no? Entonces, por eso les digo, no todas las profecías son de cosas bonitas, ¿verdad? La siguiente, eso no quiere decir que Dios no nos bendiga, sí, Dios nos bendice, pero, pero no son las profecías como todas las profecías que modernamente hay, ¿verdad? Y vamos a ver qué horas son, ya son las 10. Vamos a concluir aquí, ya me faltan poquitos. Y póngase sobre sus pies, hermano, vamos a orar.